Este tema de terapia transfusional en caninos y felinos era una de las temáticas que tocábamos en los talleres, que eran básicamente prácticos, hacíamos una introducción de forma teórica, pero después la actividad era básicamente práctica. Bueno, dada la situación que estamos viviendo, tratamos de adecuarlo un poco a estas clases de los martes, que hacemos como para que no pierdan el tema, porque en realidad es algo que se hace con bastante frecuencia en la clínica de pequeños animales. Esto de tener la bolsita con sangre y administrarle a los pacientes algún componente que tenga deficitario, se hace bastante cotidianamente. Así que está bueno que ustedes manejen. Así como nosotros recolectamos una cantidad de sangre, una bolsa de sangre de un donante, generalmente uno usa esa sangre entera, ¿sí? Pero de esa bolsa de sangre se pueden obtener distintos elementos, como por ejemplo el plasma fresco congelado, un concentrado de glóbulos rojos, un concentrado de plaquetas, que esto en realidad hacerlo en un consultorio, hacerlo nosotros no es tan fácil, no es tan sencillo, porque se necesita por ahí algún equipamiento especializado. Por ejemplo, las plaquetas tienen que estar en agitación constante, tienen que estar a determinada temperatura, se necesitan centrífugas de bolsa para poder separar el plasma de los glóbulos rojos. Es decir, no es una cosa sencilla, pero en los bancos de sangre esto es lo que se está tendiendo en la actualidad, de tratar de transfundir no sangre entera, sino el elemento que está deficitario en nuestro paciente. Por supuesto que todo va a depender del lugar donde estemos trabajando, porque no en todas las localidades hay bancos de sangre, hay en las ciudades, en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Córdoba. Acá tengo entendido que hay algún stock de plasma, por ejemplo, pero no hay un banco de sangre en sí mismo. Pero bueno, dependiendo de donde ustedes se vayan a desempeñar como colegas, es la disponibilidad de elementos que van a tener. Entonces la idea o la tendencia es usar los componentes que están deficitarios en el paciente de forma concentrada. Esto no solamente para optimizar este recurso que es la sangre, una unidad de sangre, sino además porque esto disminuye las posibilidades de sensibilización o de reacciones adversas de tipo inmunomediadas. Cuanto más elementos de la sangre nosotros pongamos, mayor posibilidades de sensibilización. Por eso se trata de hacer específicamente el que está en déficit. Y bueno, y siempre que damos este tema, nosotros les hacemos una serie de preguntas, que en realidad son las preguntas que se hace el clínico cuando se enfrenta ante la primera transfusión que tiene que hacer. Entonces, todas estas preguntas, por supuesto que las vamos a ir dándoles respuesta a medida que vayamos desarrollando el tema. Pero bueno, alguna sería, por ejemplo, cuando nosotros reconocemos la situación, cómo reconocer la situación en la cual se necesita hacer una transfusión de algún hemoderivado, si hay algún hematocrito por debajo del cual sea necesario hacer una transfusión de sangre, si existe algún riesgo de realizar una transfusión de sangre o si es un procedimiento inocuo. Así como nosotros tenemos grupos sanguíneos, los humanos, si hay también grupos sanguíneos en el perro y en el gato, y si son iguales los grupos sanguíneos o si hay diferencias, qué condiciones tiene que reunir un donante a la hora de elegirlo, o qué cantidad de sangre se le puede extraer, cuánto se le debe colocar al que recibe, y todo dependiendo, por supuesto, del hematocrito que éste tenga, seguramente. Bueno, todas preguntas que vamos a ir respondiendo a la medida que desarrollemos el tema. Por ejemplo, también si no tenemos solución fisiológica, si la sangre se puede transfundir con alguna otra solución, a qué velocidad realizamos la transfusión, es lo mismo hacer una fluidoterapia que una transfusión, si es necesario hacer alguna prueba previa. Bueno, todas preguntas que uno como en la primera transfusión se hace y por ahí no tiene las respuestas, ¿no? Bueno, vamos a tratar de darlas ahora.
Bueno, ¿cuáles son los elementos que contiene una unidad de sangre y que nosotros podemos reponer? Bueno, lo más frecuente, o por lo que más utilizamos una bolsa de sangre, son los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Pero también se pueden aportar proteínas plasmáticas, se pueden aportar plaquetas y se pueden aportar factores de coagulación. La más común es cuando tenemos anemia, ¿sí? Estamos de acuerdo en eso, que cuando hay un paciente anémico con un hematocrito muy, muy bajo, recurrimos a la transfusión. Entonces, lo principal sería reconocer ese paciente anémico, ¿no? Y bueno, y reconocer el paciente anémico va a depender del grado de anemia que tenga, porque si tenemos, por ejemplo, en el perro, que el hematocrito, el valor mínimo de hematocrito es 37, si nosotros tenemos un hematocrito de 35, y bueno, probablemente no sea tan fácil reconocer el principal signo clínico, que es la mucosa pálida, ¿no? Así que todo va a depender del grado de anemia para que se manifieste o no se manifieste. De todas maneras, al revés hacemos el planteo. ¿Toda mucosa pálida significa que ese paciente tiene anemia? Y bueno, no. Por eso siempre hay que, ante la sospecha, hay que corroborar con los complementarios. Por ejemplo, una situación muy frecuente en la cual se dan las mucosas pálidas y el animal a lo mejor tiene un hematocrito dentro de los valores de referencia, es la hipoperfusión. Es muy común, por ejemplo, los cachorros que tienen una gastroenteritis hemorrágica y tienen pérdida de sangre profusa, estén deshidratados, porque tienen vómitos y diarrea. Entonces, ante esa hipoperfusión, ¿qué pasa? Hay una vasoconstricción periférica, entonces hay mucosas pálidas. Pero en la medida en que nosotros reponemos ese volumen de líquidos faltantes, esas mucosas van tomando nuevamente el color rosado. Entonces, en ese caso, haríamos un hematocrito para verdaderamente saber si hay una hipoperfusión o si realmente se trata de una anemia. Otra situación, por ejemplo, la que podemos tener mucosas muy pálidas y que no se trate de anemia, es un dolor importante, donde ahí juega ya el sistema simpático y también se produce esa vasoconstricción periférica. Por lo tanto, siempre recurrir al hemograma o al hematocrito de urgencia. Y hay valores a partir del cual, de hematocrito, a partir del cual uno decide hacer una transfusión, ¿no? Generalmente el límite es un 20%. Pero, ojo, que siempre hay que tener en cuenta no solamente ese valor crudo de hematocrito, sino que hay que ver el contexto del paciente. Por ejemplo, no es lo mismo un hematocrito en este caso, dos pacientes tenían un hematocrito de 17%. En una anemia aguda, el paciente de arriba tenía un hemangiosarcoma esplénico con ruptura de vaso, entonces tenía una hemorragia profusa intraabdominal. Eso hizo que disminuyera rápidamente el hematocrito. En cambio, el paciente de abajo, a pesar de que tiene ese mismo hematocrito, tiene una anemia de tipo crónica, porque tenía una ancilostomiasis, por lo tanto venía perdiendo de forma crónica sangre. La necesidad del aporte de sangre para suplir esto del transporte de oxígeno que está deficitario no es la misma la demanda en una anemia aguda que en una anemia crónica, porque en la anemia crónica ya ese organismo ha puesto en juego otros mecanismos compensadores como para que el organismo no sufra esa falta de oxigenación. Entonces siempre, además de los valores, que ya vamos a ver los valores, siempre tener en cuenta el contexto de la situación, qué tipo de paciente tenemos. Y otras de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si transfundimos o no es, por ejemplo, si tenemos un hematocrito de 20, ¿no? Pero ese animal está deshidratado, bueno, sabemos que en la medida en que repongamos volumen, ese hematocrito va a ser más bajo. Entonces, tener en cuenta eso. Al hidratarlo, seguramente ese hematocrito va a disminuir. Por lo tanto, ese animalito seguramente va a necesitar una transfusión. Además, si consideramos que más allá de la anemia que ya tiene o del hematocrito que ya tiene, si consideramos pérdidas a futuro. Por ejemplo, qué sé yo, este perrito que tenía el hemangiosarcoma,
si todavía no está estable para hacerle la cirugía, bueno, sabemos que ese vaso va a seguir perdiendo. Entonces, considerar que tenemos un hematocrito, pero va a seguir en disminución. Si tenemos un paciente también con taquicardia y taquipnea, que son los mecanismos que ha puesto en juego para tratar de suplir la falta de oxígeno, también es una de las indicaciones fuertes para realizar la transfusión. Y obviamente si hay una enfermedad cardíaca respiratoria, también. Entonces siempre consideramos la causa de la anemia y el curso sobre todo para saber si transfundimos o no. ¿Y por qué esto? Porque tampoco hay que abusar de la transfusión sanguínea, que es una práctica que no es inocua, y que ya a partir de que hacemos una transfusión, ese animal va a quedar sensibilizado para a lo mejor la necesidad de transfusiones futuras, que a lo mejor las va a meritar más que en el presente. Por lo tanto, siempre considerar bien antes de realizar una transfusión. Bueno, y acá están los valores estos absolutos, que hay cuadritos hechos, ante una pérdida aguda de sangre o una hemólisis donde hay ruptura de forma masiva y rápida de glóbulos rojos. Bueno, se considera que cuando el hematocrito ya baja de 20%, sería una indicación para hacer la transfusión. O cuando la hemoglobina está por debajo de 7 gramos por decilitro. Lo que sí hay que recordar es que en las hemorragias que son de tipo agudas, el hematocrito al principio puede tener un valor normal. Acuérdense que en la hemólisis lo que se destruyen son los glóbulos rojos, pero el resto de los elementos están normales, ¿no? Ahora, en una hemorragia se pierde todo, entonces la relación entre lo que es sólido y líquido va a seguir manteniendo la misma relación. Una vez que en 6 horas ya se empieza a reponer el líquido, entonces ahí ya el hematocrito va a disminuir y va a mostrar el valor real de lo que realmente tienen en relación de glóbulos rojos líquidos. En cambio, cuando la anemia es crónica, fíjense que el hematocrito que puede soportar ese paciente es más bajo. Ya ahí consideramos cuando el hematocrito baja de 15 en el perro y en el gato cuando baja de 10, porque el gato es un poco más resistente a la falta de oxigenación. Y las proteínas plasmáticas, que dijimos que también la unidad de sangre permite hacer reemplazo de proteínas plasmáticas ante el déficit, es cuando bajan de 3,5 gramos por decilitro. Y las plaquetas, que las plaquetas, no sé si se acuerdan, que el valor normal es entre 200.000 a 400.000, eso, hay diferencias entre razas, pero en general ese es el valor de referencia. Generalmente empieza a haber manifestaciones clínicas de plaquetopenia cuando los valores están por debajo de 25.000. Así que la idea de transfundir es cuando las plaquetas están por debajo de 10.000. Esos son los valores que establece la bibliografía. ¿Cuándo también se puede considerar la transfusión? Bueno, cuando tenemos esas anemias agudas y ese paciente necesita una cirugía, previamente a la cirugía se puede hacer la transfusión sanguínea. O si no, tener disponibilidad de sangre por las dudas de que haya una hemorragia intraoperatoria, entonces se puede hacer la transfusión en el momento de la cirugía. Bueno, acá también hay cuadros que cita la bibliografía, cuando nosotros vamos a derivar un paciente al quirófano, cirugía, cuando considerar que hay que hacer una transfusión previa. Bueno, eso es cuando tenemos el hematocrito menor a 20, ya lo habíamos dicho, y fíjense que cuando el hematocrito está entre 20 y 30, que serían las dos situaciones del medio, yo lo unificaría esto y haría el hematocrito entre 20 y 30, la transfusión lo haríamos si ese animal no está estable, es crítico, es cardiópata o no tiene normovolemia. Y si es mayor a 30%, bueno, no hacemos una transfusión a pesar de que es un perro que tiene anemia o un animal que tiene anemia, pero tener sangre disponible si son cirugías que sabemos que van a ser muy sangrantes. ¿Cuáles son esas cirugías sangrantes? Sobre todo las cirugías de nariz, cirugía de tórax o de órganos como el hígado y el vaso, que también sangran mucho, la amputación de miembros, los tumores que son muy vascularizados. En esos casos siempre tener
disponible una unidad de sangre, ¿sí? Por las dudas. Bueno, ¿qué pasa con respecto a los grupos sanguíneos? Con respecto a los grupos sanguíneos, así como nosotros, los humanos, tenemos distintos tipos, bueno, los perros tienen sus grupos sanguíneos y los gatos tienen sus grupos sanguíneos. El perro tiene muchos grupos, tiene alrededor de 20, pero son 8 los que están tipificados. ¿Qué es lo que hace que un perro tenga un grupo sanguíneo y otro tenga uno diferente? Bueno, la presencia de diferentes antígenos en la membrana de los glóbulos rojos. Esos antígenos son proteínas o glicolípidos que están en la superficie del glóbulo. Eso determina los grupos. Fíjense cómo se llaman los grupos. DA1, DA3, 4, 5, 6, 7 y 8. DA por antígeno eritrocitario canino o antígeno eritrocitario de dog, las siglas en inglés. Y dentro de todos esos grupos sanguíneos hay algunos que son más complicados que otros. Por ejemplo, el DA1-1 y el DA1-2 son los más antigénicos, es decir, los que más problemas traen a la hora de hacer una transfusión. ¿Y esto por qué es así? Porque esos DA1 son capaces de estimular hemoaglutininas y hemolicinas que rompen, destruyen los glóbulos rojos del perro que es receptor si tiene un grupo sanguíneo que es incompatible, o sea que es diferente. Se produce la fijación del complemento y se produce una hemólisis dentro del vaso sanguíneo, o sea, una hemólisis intravascular. Esa hemólisis intravascular hace que esos grupos, esos eritrocitos sean rápidamente destruidos. En cambio, los otros grupos, los DA3, DA4, DA5, DA6, en realidad no producen reacciones tan importantes, no producen hemolicinas fuertes. Entonces, si bien acortan la vida media del glóbulo rojo, por lo tanto no sería tan eficiente o tan eficaz esta transfusión, pero bueno, no producen reacciones adversas importantes donde el paciente pueda correr riesgo su vida. Por ejemplo, el DA4 es uno de los grupos que la mayoría de los perros tienen, es el que predomina, pero tiene producción de anticuerpos débiles, o están en baja concentración y no produce demasiadas reacciones. Y en el perro, ¿qué pasa? El perro no tiene anticuerpos naturales, es decir, no nace, no tiene en forma congénita anticuerpos de forma natural contra los antígenos de los glóbulos rojos de grupos distintos. Por ejemplo, si es DA4, no nace con anticuerpos contra el resto. Por lo tanto, la primera transfusión se puede hacer sin considerar el grupo sanguíneo, porque no habría problema, porque no hay anticuerpos ya naturales. Sí, cuando se hace una segunda transfusión, eso sí puede traer problemas, porque ya el organismo en ese tiempo pudo generar anticuerpos contra la sangre incompatible que se le puso. Entonces, en la segunda transfusión sí hay problemas, pero no habría en la primera. O por lo menos no es que no se destruyan los glóbulos rojos, pero se destruyen de forma más lenta y en menor cantidad. Esto de que los perros no tienen anticuerpos naturales, bueno, no es en el 100% de los casos. Hay un porcentaje muy pequeño, menor al 15%, donde de perros que sí tienen anticuerpos naturales y la mayoría son anti-DA7. Pero como no están en muy alta concentración, no producen reacciones adversas importantes. El que sí es importante entonces es, dijimos, el DA1, y dentro de los DA1 que había 1.1 y 1.2, el más importante o más peligroso es el 1.1, porque ese sí produce reacciones importantes. Bueno, y acá pusimos un perrito de esta raza porque en general son los perros que son DA1 negativo, por lo tanto, en general uno busca esos perros que serían los dadores universales porque se sabe que no van a producir respuesta, ¿no? A pesar de que tenga un grupo que no es compatible. Y acá, bueno, les puse un cuadrito que es bastante interesante en cuanto a la respuesta primaria y la respuesta secundaria de los anticuerpos ante la transfusión de un grupo que no es compatible.
Al principio, cuando uno pone una sangre incompatible la primera vez, ¿qué pasa? Que se va produciendo los anticuerpos, inmunoglobulina M. Fíjense en el tiempo, recién hacen un pico a los 15 días y van disminuyendo. A los 15 días, donde hace el pico la M, empieza a producirse las inmunoglobulinas G. Por lo tanto, esto es largo en el tiempo y ya probablemente en este periodo, este animal que recibió la transfusión ya esté recuperado y ya esté produciendo sus anticuerpos propios, sus glóbulos rojos propios. Por lo tanto, que se estén destruyendo algunos glóbulos rojos no implicará demasiado para ese paciente. En cambio, cuando hacemos ya la segunda transfusión con una sangre incompatible, donde el animal ya tenía generados estos anticuerpos en este periodo, ya acá, por la memoria inmunológica, estas inmunoglobulinas G salen rápidamente a la circulación. Y fíjense que ya a los 2-3 días tenemos un pico importante, por lo tanto, esta segunda ya sí corre riesgo ese paciente de sensibilización. ¿Qué pasa con los gatos? Los gatos tienen dos sistemas, así como el perro tiene como 20 grupos sanguíneos, el gato tiene menos, o por lo menos que se han descubierto. Ustedes ven que esto es muy dinámico, ¿sí? Y se van descubriendo nuevos grupos sanguíneos. El felino tiene dos grupos, el AB con el sistema AB con los grupos A, B y AB, y el sistema MIC. El sistema MIC, que es un grupo sanguíneo que se ha descubierto no hace tanto tiempo, pero bueno, tienen menos grupos sanguíneos. Lo bueno es que más del 90% de los gatos tienen domésticos, o sea, los que nosotros atendemos, que no son de raza, son de grupo A. Entonces, bueno, es muy poco probable, digamos, que nos toque un grupo B, si el 90% tiene grupo A. Pero ¿cuál es la diferencia importante entre el gato y el perro? Que el gato sí tienen aloanticuerpos en el plasma, es decir, ya nacen, si el gato grupo A, ya nace con anticuerpos anti-B, y al revés. Entonces, ya la primera transfusión que hagamos en un felino va a producir la destrucción de estas células, de los glóbulos rojos. Ya nacen con los anticuerpos contra el grupo sanguíneo contrario. Me cago en el gato. Bueno, entonces no sería, siempre que vamos a hacer la transfusión en un felino, en un gatito, hay que hacer la prueba de tipificación, es decir, saber qué grupo sanguíneo tiene o hacer una prueba de reacción cruzada, que ya lo vamos a ver. ¿Qué pasa si uno le administra una sangre que no es compatible? Bueno, hay diferencias entre el grupo A y el grupo B. Si le administramos sangre del grupo B a un receptor A, bueno, esos glóbulos rojos van a durar menos tiempo, poco tiempo. Probablemente ya en 2 días se produzca la destrucción de esos glóbulos rojos, con lo cual no va a ser eficiente esa transfusión. En cambio, si le administramos sangre del grupo A un receptor del grupo B, ahí ya en poquitas horas ya sí se produce la destrucción. ¿Por qué? Porque el grupo B tiene una gran cantidad de anticuerpos anti-A. En cambio, el grupo A tiene pocos anticuerpos anti-B. Entonces, por eso la reacción es mucho más leve y lleva algunos días para que se produzca la hemólisis. En el grupo B se produce muy rápidamente. Entonces, en los primeros minutos de la transfusión, habiéndole transfundido solamente un mililitro de sangre al receptor del grupo B, ya ahí podemos tener la muerte del gato. Por lo tanto, es muy importante que hagamos la tipificación. ¿Cuáles son los gatitos que corremos el riesgo que sean grupo B? Todos los que son de los gatos de raza. Fíjense que el británico de pelo corto, el Devon Rex, el Cornish Rex, tienen una prevalencia 25%, mayor al 25% de grupo B. También el birmano, el burmés, el persa, que tenemos acá, esos en general hay que tener cuidado porque pueden tener grupo B. ¿Cuáles son esos signos que tenemos que tener presentes? Bueno, en realidad deberíamos
procurar de que no se presenten directamente, porque esto puede provocar la muerte. Pero bueno, ante la presentación de dificultad respiratoria, arritmias cardíacas, convulsiones, salivación, que el animal esté inquieto, incómodo, que vocalice, que se orine, que defeque, bueno, esas son reacciones como para frenar la transfusión, ¿sí? Y administrar soluciones de solución fisiológica. Bueno, esto se los puse porque hay un mito en cuanto a los siameses que deben recibir sangre de la misma raza y en realidad no. El siamés, prácticamente el 100% de los siameses tiene el grupo A de sangre, por lo tanto hay que tener la misma consideración que el doméstico pelo corto, que la mayoría tienen grupo A. Y otra cosa que puede suceder y que hay que tener cuidado, sobre todo si trabajan en criaderos, es que los gatitos recién nacidos pueden tener hemólisis y morir luego ahí a las poquitas horas del nacimiento. Esto puede suceder en gatas que son tipo B y que son cruzadas con gatos tipo A. Entonces, en ese cruzamiento hay un alto porcentaje de probabilidades de que algunos cachorros sean A. Y como la gata que tiene grupo B tiene anticuerpos que pasan a través del calostro, entonces, una vez que maman esos gatitos en esas primeras horas, esos anticuerpos pueden producir la destrucción inmunomediada de esos glóbulos rojos. Por lo tanto, se puede producir la muerte en las poquitas horas de estos gatitos. Por lo tanto, tratar de hacer el cruzamiento, tipificar los grupos sanguíneos, hacer cruzamientos de gato y gata del mismo grupo, y si no, bueno, una de las prácticas que se hace es que esos gatitos no mamen en las primeras 72 horas a partir del nacimiento, porque después ya hay un cierre del intestino para que no se absorban esos anticuerpos. Bueno, entonces, con respecto a los grupos sanguíneos, ya vimos que hay que tratar de reconocer qué grupos sanguíneos tienen, que ya en un rato lo vamos a desarrollar, qué grupos sanguíneos tiene el receptor y qué grupo sanguíneo tiene el donante. Y sobre todo en el felino, donde sería más complicada la situación. Ahora, ¿cómo elegimos el perro o el gato que va a donar, que va a dar sangre? Y bueno, acá dice un perro que tenga entre 1 y 8 años, con el plan sanitario al día, lo mismo el gato. El perro con un peso superior a 30 kilos, pero bueno, esto de los 30 kilos, todo va a depender de cuál es la necesidad de sangre que estamos teniendo. Si tenemos un cachorro, a lo mejor, con una anemia importante, que tenemos que hacer una transfusión, el cachorro pesa 5 kilos, y bueno, obviamente que no vamos a necesitar un perro de 30 kilos para hacer la extracción de sangre. Entonces, todo depende de cuánta cantidad de sangre necesitamos extraer. Entonces, en base a eso, elegiremos el donante. Pero, si queremos extraer una bolsa, que es esa bolsita donde se recolectan 450 mililitros, bueno, ahí sí, para ese caso, se requiere un perro con un peso superior a 30 kilos. Y esto que se menciona de que se necesitan pruebas serológicas para brucelosis, leptospirosis, erliquiosis, Lyme, neosporosis, si vamos a esperar a tenerlas el negativo de la serología de todas esas patologías, nunca vamos a hacer una transfusión. Esto es válido para los bancos de sangre, ¿sí? Donde tienen que tener sanitariamente todo en orden. Nosotros, como clínicos, lo que podemos hacer, siempre se trata de hacer transfusión de perros que estén en un buen estado sanitario, y bueno, uno conoce sus pacientes, y entonces puede hacer un convenio con el propietario de ese perro que lo conocemos o gato, que lo conocemos desde cachorros, que anualmente acuden a hacer el plan sanitario, vacunas, desparasitación, que son perros que en general están dentro de la casa, que no tienen salidas al exterior, ni contacto, o mucho contacto con otros perros, que no tienen parasitaciones abundantes con garrapatas, bueno, perros cuidados. Uno puede convenir con el propietario, a lo mejor hacer una extracción cada tanto, o cuando uno lo necesita solicitarlo, y por ahí, no sé, convenir hacer una consulta anual gratuita, por ejemplo, como para un beneficio para ese cliente. Bueno, uno lo va manejando de esa manera. Y el felino, en general, también se
trata de buscar gatitos grandes, de 3,5 kilos por lo menos, y bueno, los bancos de sangre chequeados para BILEF, para BIF, PIP, Bartonella o Mycoplasma actualmente, Toxoplasma, etc. Y los gatos tienen que estar tipificados, saber qué grupos sanguíneos son. Bueno, ¿cuáles son las formas? ¿Cómo sabemos el tipo de sangre que tienen los pacientes que necesitan y el que va a donar? Bueno, hay dos formas de conocerlo esto. Uno es a través de la tipificación. La tipificación se hace a través de estas tarjetas comerciales o estos test comerciales. Fíjense, este es el del perro, que lo que hace es reconocer el DA11, que es con el que tendríamos mayores problemas. Y el de felino, lo que hace es reconocer el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo B. Para el MIC no hay disponibilidad. Esto es, se pone, bueno, vienen los controles de autoaglutinación, porque la sangre del receptor puede aglutinar con otros componentes del plasma, por lo tanto se hace siempre un test de autoaglutinación, que son los primeros casilleros, y después en estos casilleritos, como estos vienen con un anticuerpo pegado, por ejemplo, este sería anticuerpos contra A, contra el grupo A. Entonces, si uno pone sangre que tiene antígenos tipo A, esos anticuerpos producen una reacción antígeno-anticuerpo y se produce esta aglutinación. Con eso reconocemos entonces el grupo tipo A. Y al revés sería el grupo tipo B. Donde se produce la aglutinación, ahí reconocemos el grupo sanguíneo. Y otra forma es de saber el grupo, más que el grupo, en este caso no vamos a saber el grupo, sino la compatibilidad o la incompatibilidad, es a través de las pruebas de reacción cruzada. Las pruebas de reacción cruzada, hay son dos, la prueba mayor y la prueba menor. La prueba mayor sería la más importante. ¿Por qué es la más importante? Porque acá nosotros lo que hacemos es tratar de reconocer si en el plasma del animal que recibe hay anticuerpos contra los glóbulos rojos del que va a donar. ¿Y por qué es más importante conocer esto? Porque el plasma del que va a recibir tiene mucho mayor volumen, por lo tanto va a haber muchos más anticuerpos que el volumen del plasma del donante, porque el donante da una alícuota de su sangre. Entonces, siempre la mayor cantidad de anticuerpos va a estar en el receptor. Entonces, por eso queremos saber si ahí hay incompatibilidad. En cambio, la prueba menor enfrenta el plasma del donante con los glóbulos rojos del receptor. Ahí queremos saber si hay anticuerpos del donante. Bueno, esto es lo mismo, la repetición, solo que como yo les voy a dejar el power, es para que ustedes tengan cómo es el cruzamiento, cómo se hace. En cuanto al procedimiento, esto es una receta de cocina. Y ustedes van a encontrar muchos protocolos, hay distintos protocolos, algunos que son más sencillos, más rápidos, y otros que son un poquito más depurados. Verán ustedes cuál es el que mejor le viene. Pero básicamente se trata de esto. Se saca sangre del donante y sangre del receptor. Eso se hace en tubos con anticoagulante. Esos dos tubos, por supuesto que bien identificados y rotulados, siempre queremos saber cuál es el donante y cuál es el receptor, se centrifuga durante unos minutos y después se separa el plasma del donante y de sus glóbulos rojos y el plasma del receptor y de sus glóbulos rojos. Y después lo que se hace es, con los glóbulos rojos que han quedado de uno y de otro, se lavan esos glóbulos rojos en solución salina. ¿Para qué se lavan? Para tratar de eliminar todos aquellos antígenos que se encuentran que no pertenecen a grupos sanguíneos. Entonces, dejar expuestos solamente aquellos que nos pueden reaccionar con los anticuerpos de incompatibilidad, de grupos sanguíneos diferentes. Entonces, se lavan, esa solución salina después se elimina, ese sobrenadante, se vuelve a lavar, bueno, son varios procedimientos. Acá este es muy sencillito, lo que se hace es una vez que se pone la solución fisiológica, se extrae el sobrenadante de esa solución fisiológica, quedan solo los glóbulos rojos y se prepara una suspensión
de 0,02 mililitros de glóbulos rojos hasta completar 1 mililitro de solución salina. O sea, ese es sencillo, ¿no? Y una vez que tenemos esos glóbulos rojos lavados, por ahí voy muy medio rápido y no es tan fácil de entender, pero ya lo vamos a ver en un videito. Se mezclan 2 gotitas de plasma del receptor, que decíamos que eso era la prueba mayor, con una gota de los glóbulos rojos lavados del donante. Y después se mezclan 2 gotitas de plasma del donante con una gota de glóbulos rojos del receptor y ahí hacemos la prueba menor. Siempre hacemos el control del mismo perro, de receptor con receptor, mezclamos plasma con los glóbulos rojos, porque decíamos que puede haber aglutinación por otros elementos del plasma y entonces ahí eliminamos ese factor de error. Siempre se hace ese control. Se incuban las muestras durante 15 minutos y después se ven en forma macroscópica en busca de aglutinación, así que se hagan como grumitos. Y además eso también se observa en microscopio para ver si hay microaglutinación, con lo cual detectaríamos que hay incompatibilidad de grupos. Bueno, esto de la prueba menor que ya les había comentado que es menos importante porque causa una reacción menor porque el volumen del plasma del donante es mucho menor y se va a diluir en el que recibe, por lo tanto esos anticuerpos van a estar en menor cuantía, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos una vez que nosotros hicimos las pruebas estas de compatibilidad, sabemos que son compatibles? ¿Cómo hacemos para recolectar la muestra? Bueno, en general se trata de utilizar venas que sean de gran calibre, por ejemplo la vena yugular, pero si son perros grandes, también se puede usar, bueno, si extraen de la yugular, la ventaja es que es mucho más rápida la recolección. Pero también se puede usar la cefálica antebraquial, hay que tratar de buscar perros que sean dóciles, si no también se puede hacer alguna sedación, pero con un perro que es dócil, generalmente los perros grandes, de razas grandes, son perros que son más tranquilos, no hay problema, se puede hacer sin sedación. Siempre se ingurgita la vena y se mantiene durante todo el tiempo que uno hace la extracción de sangre. Se coloca dentro de la bolsa, ustedes saben, esa bolsa viene con un anticoagulante, que en general es ácido citrato de dextrosa, y viene con la cantidad de anticoagulante para recolectar 450 mililitros de sangre. Si ustedes necesitan menos cantidad o creen que van a poder extraer menos cantidad por alguna razón, lo que se hace es sacar el excedente de anticoagulante. Entonces, te dicen, bueno, si 70 mililitros son para 450 mililitros de sangre, 70 anticoagulantes, para tantos mililitros de sangre va X cantidad de anticoagulante. Entonces, se extrae de la bolsa el excedente de anticoagulante porque si no se produciría una dilución de la sangre con exceso de anticoagulante, ¿sí? Se deja correr ese anticoagulante por la bolsa, viene adherida a una tubuladura, entonces se deja correr ese anticoagulante por la tubuladura, se coloca la aguja en la vena y se coloca la bolsa por debajo del nivel de la cabeza para favorecer por gravedad el llenado de la bolsa. Y se va moviendo la bolsita para que ese anticoagulante vaya tomando contacto con la sangre y que no se produzca la coagulación. En el gato siempre se hace en la yugular, se puede hacer con los butterflies, con las maripositas, y como las bolsas sería un desperdicio, digamos, utilizar una bolsa de 450 para la extracción de un gatito, se puede hacer a través de jeringas, se pueden usar jeringas de 60 o jeringas de 20. La jeringa de 60, el inconveniente que tiene es que hay que hacer como demasiada presión para generar el vacío, entonces por ahí es más cómodo hacer la recolección en 3 jeringas de 20 que hacerla en una de 60. Y lo que se puede hacer es colocar el ACD, o sea, ese anticoagulante,
que serían más o menos 6 mililitros para una jeringa de 60. Fíjense, acá está la bolsa. Esta aquí viene con la tubuladura. No, este ya sería con el filtro. Viene con tres salidas. Entonces, acá uno viene con la tubuladura para hacer la recolección. Después esto para colocar el perfus, que siempre tiene que ser con filtro para administrarla. Y por uno de ellos se puede hacer la extracción del anticoagulante cuando sabemos que vamos a sacar menos de 450 mililitros. Bueno, en cuanto al volumen que uno le puede transfundir, hay tablas, hay fórmulas, pero me parece que es muy piola, esto muy fácil de recordar y es muy, muy seguro este volumen, de entre 10 a 20 mililitros por kilo. Entonces uno sabe ya que son 20 mililitros por kilo como máximo, entonces es piola tener ese número en la cabeza. 2 mililitros por kilo de sangre aumenta 1% el hematocrito del paciente, o sea que 20 mililitros aumentaría un 10%. En el caso de la hipoproteinemia son entre 6 a 10 mililitros por kilo de plasma, y en el caso de que tengamos deficiencia de factores de coagulación, son entre 5 a 20 mililitros por kilo de plasma. Bueno, son todos números, que hay que tenerlo como un machetito en el consultorio. ¿Cómo es eso con respecto a la recolección? ¿No es cierto? Usamos puede ser la yugular, puede ser la cefálica antebraquial. Ahora, ¿cómo hacemos la administración en el perro que recibe? Bueno, la administración tiene que ser endovenosa, pero por ahí hay perros que son muy chiquitos, cachorros, que se puede utilizar la vía intraósea, donde en poquito tiempo, fíjense que en 5 minutitos ya tenemos un 90% de lo administrado, o sea que se puede usar la vía intraósea. Hay que practicar hacer la colocación de la aguja en el fémur o en el húmero. Y la intraperitoneal es mucho menos eficiente, en un 50% de lo transfundido vamos a estar en las primeras 24 horas, y recién a los 2 o 3 días vamos a tener un 70% de lo administrado. Por lo tanto, la vía endovenosa, si tenemos la forma de darlo vía endovenosa, es mucho más eficiente. Siempre hay que hacer la administración en forma lenta. Se puede iniciar con 0,25, fíjense que poquito, mililitros por kilo, eso en la primera media hora, y si no hay reacciones transfusionales, se puede aumentar a 10 mililitros por kilo por hora, siempre y cuando tenga su función cardiovascular en condiciones, ¿no? Si no, se hace un poco más lento para no generar una sobrecarga de volumen, ¿no?, en forma rápida. Y la administración de la sangre a veces es fácil, hay que poner un catéter que tenga gran calibre para que los glóbulos rojos tampoco se rompan, pero a veces es medio dificultoso, se va frenando el pasaje de la sangre, hay que aligerarla un poco con solución fisiológica. Entonces, tratar en el transcurso de esa transfusión, que no sobrepasar las 4 horas, porque se considera que más de 4 horas ya empieza a haber contaminación bacteriana. Entonces, tratar de realizarlo en ese tiempo. Siempre hacerlo a través con filtro. El perfus tiene que tener un filtro para evitar el pasaje de coágulos, frenar los coágulos. Siempre atemperar la sangre a 37 grados, a no ser que sea un concentrado plaquetario, que las plaquetas tienen que estar a 22, 24 grados, y siempre en agitación constante. Ese es el problema de las plaquetas. Además de que duran muy poquito tiempo las plaquetas, muy poco tiempo, y que además en una bolsa, en una unidad de sangre, hay muy pocas plaquetas como para revertir un caso de plaquetopenia. Siempre es mucho mejor hacer un concentrado plaquetario, porque se necesitarían a lo mejor más de una unidad de sangre para poder administrar la cantidad de plaquetas que están deficientes, y bueno, y estaríamos produciendo una sobrecarga de volumen, ¿no? Y generalmente nosotros cuando hacemos las transfusiones, en general no damos premedicación, pero bueno, algunos recomiendan como una práctica
hacer difenhidramina unos minutos antes, por lo menos una media hora antes, para tratar de disminuir la posibilidad de efectos de reacciones de tipo inmunológico. Bueno, esto es son preguntas prácticas, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos si nosotros tenemos la sangre, la calentamos, la temperamos a baño María a 37 grados y después usamos una pequeña cantidad y nos sobra, o no hacemos la transfusión por algún motivo? Si se puede volver a guardar en la heladera, porque una vez que uno recolecta la sangre, esa sangre entera se puede guardar en la heladera durante más o menos, todo depende del anticoagulante. ¿Y esto por qué? Porque hay algunos anticoagulantes que utilizan determinados nutrientes, y entonces dependiendo de eso va a ser el tiempo que va a aguantar esa sangre. Entonces algunos son 28 días, otros son 35, pero alrededor del mes puede estar en heladera. Pero si hacemos esto de que preparamos la sangre y finalmente no la usamos toda, esa la tenemos que usar en 24 horas, y la volvemos a refrigerar, en 24 horas. Bueno, esto también hay que tener en cuenta, porque según lo que nosotros queremos administrar tenemos que tener en cuenta cuáles son las cosas que aguantan a lo mejor durante esos 30 días, porque tenemos esa sangre entera almacenada. La sangre entera podemos recuperar glóbulos rojos, plaquetas, proteínas y factores de coagulación. Dentro de las primeras 8-12 horas de extraída vamos a tener factores y plaquetas, pero después, cuando la almacenamos, por ejemplo, dijimos la podemos dejar 30 días, solamente vamos a tener glóbulos rojos y algunos factores que son los factores K dependientes. Por eso, cuando tenemos, por ejemplo, una intoxicación con warfarina, que compite con los factores K dependientes, podemos utilizar sangre almacenada, porque los factores K dependientes se mantienen. Fíjense que acá el ácido citrato de dextrosa, que es el que normalmente viene con la bolsa, se puede usar durante 21 días. Si es con citrato de sodio, más tiempo, 35 días, por eso le decía que depende del anticoagulante. Y fíjense la heparina, que a veces no tenemos estos anticoagulantes, pero tenemos a mano heparina. Bueno, la heparina, como no tiene ningún nutriente para mantener esos glóbulos rojos viables, solo se utiliza para la sangre fresca en el momento de la recolección, y se usa así para usarla en el momento. Acá les voy a dejar para que ustedes tengan el machetito de cuánto ácidos ACD hay que poner según la cantidad de sangre y cuánta heparina. Fíjense la duración, entre 21 días y 30 horas la heparina. No sé si me pasé, ¿no? Bueno, y yo les preguntaba qué pasaba si a lo mejor no teníamos solución fisiológica en la clínica, nos quedamos sin. Si podemos transfundir la sangre con alguna otra solución, por ejemplo, dextrosa, Ringer lactato, que son las soluciones que normalmente utilizamos. Bueno, la respuesta es no. Solamente se puede administrar con solución fisiológica. El Ringer lactato tiene calcio, y el calcio es un cofactor para la coagulación, interviene en varios pasos de cascada de coagulación. Cofactor de varios de los factores de coagulación, por lo tanto, se puede activar la coagulación si usamos Ringer lactato. Así que no usar con Ringer lactato, y la dextrosa al 5% puede provocar la lisis de los glóbulos rojos. Así que siempre con solución fisiológica. Acá también les dejo un cuadro para que vean la sangre entera, el concentrado de glóbulos rojos, el plasma, el concentrado de plaquetas, bueno, cuánto tiempo dura, cuál es el contenido que podemos recuperar. Se los dejo para que, de bibliografía. Bueno, en cuanto a las reacciones adversas en una transfusión, un poco lo dijimos ya, pero son estas. Ustedes van a ver bueno, la inquietud es una, temblores puede ser, pero ojo, porque si nosotros pasamos la sangre con solución fisiológica, que muchas veces uno pone la solución fisiológica, pone la cánula, digamos, o el perfus,
de ese, que es con filtro, ¿no? Por supuesto, lo ponemos conectado al catéter intravenoso y en el chupetito le podemos poner el otro perfus que viene con la solución fisiológica. Eso se puede hacer para aligerar un poco la sangre. Y si no, se puede diluir la sangre entera con un poco también de solución fisiológica en el mismo sachet, eso también se puede hacer. Entonces, cuando uno pasa la solución fisiológica, no sé si han notado ustedes que muchas veces produce temblor. Entonces, si es un temblor delicado que se corresponde al pasaje de solución fisiológica, bueno, tratar de reconocer eso, si es un temblor exagerado, que puede ser como una reacción adversa. La fiebre, en realidad, la bibliografía, sobre todo en el felino, algunos indican que la fiebre sería una indicación para frenarla y otros mencionan que es una reacción natural ante la transfusión, por lo tanto, no sería un motivo para frenarla. Pero hay controversia en cuanto a la bibliografía. ¿Cuál sería la sugerencia? Bueno, ver si además de eso hay alguna otro de estos signos, como vómitos, taquicardia, coagulación intravascular diseminada, junto con temblores, inquietud. Bueno, en ese caso lo reconoceremos como una reacción transfusional. ¿Qué hacemos ahí si hay una reacción adversa? Por supuesto que, bueno, interrumpimos la administración de la sangre, debemos administrar antihistamínicos, corticoides y la fluidoterapia. Fluidoterapia para tratar de evitar la falla renal aguda, que en realidad la falla renal aguda está muy citado en el humano, no tanto en los pequeños, pero bueno, es un riesgo, por lo tanto tratar de hacer una buena fluidoterapia. Y la autotransfusión, que si no tenemos, muchas veces puede ser que estemos en una guardia, por ejemplo, a la noche y tengamos de urgencia que hacer una transfusión y no tenemos cómo decirle al propietario que traiga un perro, nosotros no tenemos forma de conseguir un donante, y tenemos sangre en cavidades de ese paciente, bueno, se puede hacer la transfusión de ese propio paciente. Puede ser que tenga sangre en el tórax o en el abdomen, se puede recolectar, siempre es más complicado hacer del abdomen porque puede tener contaminación con contenido intestinal, por ejemplo, urinario, no así la del tórax. Entonces, bueno, se puede utilizar siempre con el riesgo de que puede haber alguna contaminación bacteriana. Bueno, acá también les dejo este cuadrito. Fíjense, por ejemplo, el plasma fresco. El plasma fresco congelado es aquel que se hace la división o la recuperación dentro de la sangre entera del plasma por un lado y el concentrado de glóbulos rojos por el otro, y dentro de las 6 horas de recolectado se congela. Ese es el plasma fresco congelado. Y ese es el que mantiene todos los factores de coagulación. En cambio, el plasma que es almacenado, lo ponemos en la heladera y dura un tiempo, solamente tiene los K dependientes, ¿sí? Lo mismo que la sangre entera almacenada, solo tiene los K dependientes, no así la sangre fresca que utilizamos, la extraemos hoy, se la ponemos hoy, ese sí va a tener todos los factores de coagulación. Entonces este cuadro también es para que lo tengan como dato. Y bueno, acá les puse algunos ejemplos de bancos de sangre. Tenemos este es de Buenos Aires. Hay bancos de sangre que son exclusivamente de felinos, por eso les decía que la tendencia actualmente es esta, que haya a reponer el componente deficiente. En Córdoba también hay un banco de sangre del doctor, bueno, me olvidé en este momento el nombre. Hay banco de sangre. Así que bueno, eso es practiquísimo porque, por ejemplo, si uno tiene deficiencia de glóbulos rojos, bueno, por ahí es mucho más fácil porque uno trae un donante, hace la recolección de la sangre y la transfunde. Pero, por ejemplo, si necesitamos solamente recuperar proteínas porque tenemos una hipoalbuminemia, y bueno, por ahí el hematocrito tiene un buen hematocrito y no necesita glóbulos rojos. Entonces, poner sangre entera para recuperar solo la albúmina no sería tan lo adecuado. Entonces, ahí sí es muy piola poder llamar por teléfono y decir, mándenme una unidad de plasma fresco congelado, te mandan el plasma y vos ahí recuperás las proteínas deficitarias. Entonces, está muy bueno poder acceder a los bancos. Y bueno, todo esto de las pruebas que les mencioné y que les conté la receta,
las hacemos en el taller. Todo va a depender de qué pasa ahora a partir de mayo, que nos dijeron que a lo mejor tenían posibilidades de recuperar el acceso a la universidad, y en ese caso podríamos hacer este práctico, pero si no, bueno, les traje la peliculita donde hacemos esto de las pruebas cruzadas, así que espero que se vea. Le damos el OK, vamos a ver. Acá es cuando recolectamos la sangre del perro que necesita la sangre ser transfundido. Sacamos, ya habíamos dicho 2 mililitros de sangre, la ponemos en un tubo. Esa recolección tiene que ser conecta. Lo mismo hacemos con el perro que va a ser donante, extraemos 2 mililitros de sangre y la ponemos en un tubito conecta. Esto es para ver si hay compatibilidad. Recuerden, y esto es importante, que como no hay anticuerpos naturalmente en el perro, si ustedes hacen las pruebas cruzadas en la primera transfusión les va a dar negativo, no va a haber hemólisis. Entonces esto se hace cuando ya hubo una previa transfusión. Esas dos sangres las centrifugamos, ¿sí? Se centrifugan y se separa por un lado el plasma y por otro lado los glóbulos rojos, tanto del donante como del receptor. Y después, en los tubos que tienen glóbulos rojos, se hace el lavado con solución fisiológica. Se coloca solución fisiológica hasta llenar el tubo. Y después se coloca una gotita de plasma del receptor, que dijimos que era la prueba mayor, con una gotita de esos glóbulos rojos lavados del donante. Se homogeneiza un poquito y eso se deja 15 minutos, no más de 15 minutos, porque ya después de los 15 minutos se empieza a producir la hemólisis igual, a pesar de que sea compatible. Así que ahí se hace esa homogeneización, se espera y después se mira en forma macroscópica para ver si hay grumitos, si hay aglutinación, y también se mira al microscopio. Esto es lo mismo, pero ahora sería la prueba menor, donde el lavado se hace con los glóbulos rojos del receptor. Lo que queremos ver es si el plasma del donante tiene anticuerpos contra el grupo sanguíneo del otro. Bueno, acá el laboratorista es muy meticuloso, pero se puede directamente hasta llenar con solución fisiológica sin usar la micropipeta, ¿no? En el tubo. Una gotita de plasma del donante con una gotita de los glóbulos rojos del receptor. Y se hace lo mismo. Esta fue la técnica más sencilla, porque lo único que se hizo fue separamos glóbulos rojos, separamos plasma, y los glóbulos rojos se llena el tubo con solución fisiológica y se unen las gotitas. Ahora esta es una técnica un poco más sofisticada que se hacen 3 lavados de glóbulos rojos. Entonces, fíjense que ahí está poniendo la solución fisiológica. Eso, ahí en la primera técnica la usábamos directamente, pero acá lo que se hace es, se centrifuga ese tubo. Una vez que se centrifuga, se tira el sobrenadante y se vuelve a lavar 2 veces más de la misma forma. Ahí lo está haciendo con el donante, con los glóbulos rojos del donante y del receptor para centrifugar en el mismo momento.
Están los 2 tubos de glóbulos rojos con la solución fisiológica hasta el borde, hasta arriba, los centrifuga por primera vez. Fíjense cómo han quedado ahí lavados los glóbulos rojos. Se tira ese sobrenadante. Y se lava 2 veces más de la misma forma. Y después el cruzamiento de las gotas se hace igual que en la primera, ¿no? Bueno, esa es la bolsa para hacer la transfusión. Yo les decía que se hace correr el anticoagulante por la tubuladura para que llegue todo el anticoagulante hasta acá. Ahí fíjense que hay una persona ingurgitando, se puede poner la gomita, y durante todo el tiempo de la extracción hay que mantener ingurgitado, si no la sangre no sale. Y se pone la bolsa por debajo, para que por declive vaya cayendo y se va moviendo la bolsa para que el anticoagulante tome contacto con los glóbulos rojos y no se produzca la coagulación. Fíjense que ese perro es muy tranquilo, usamos la cefálica antebraquial, y ahí esa tubuladura se trata de que todos los glóbulos rojos vayan hacia la bolsa, y después se hace un nudito y se corta. Se pueden hacer varios nudos para que quede en ese pedacito de tubuladura, quede sangre para después, en una próxima transfusión, si uno quiere hacer la prueba de compatibilidad, saca sangre de ahí, de esa tubuladura. Entonces quedó cortada la tubuladura con la que ya viene la bolsa y ahora se le coloca en otro de las vías el perfus con filtro. Y ahí se coloca como colocan normalmente el suero. Y si no, acompañado en el chupete del perfus, adosan una agujita que está adosada al perfus de la solución fisiológica para que se aligere un poco el pasaje de la sangre. Y bueno, esto es todo. Es corto porque esto era el taller, lo que llevaba mucho tiempo era hacer toda la práctica. Ojalá lo podamos hacer en la presencialidad. Carlos Perotti, dicen acá, sí, se me había ido el nombre. Carlos Perotti tiene banco de sangre en Córdoba, sí. ¿Qué más? A ver, más arriba. Bueno, el almacenamiento ya ahí lo dijimos. Bueno. En el caso que se está extrayendo sangre y se sale del perro donante y no podemos sacarle más, ¿cómo hacemos con la dilución del anticoagulante y lo extraído? Y no estaría bien, es decir, si casi estás llegando a recolectar todo y te parece que falta un poquito, bueno, no habrá tanto problema. Ahora, si te quedaste a mitad de camino con la recolección de la sangre, vas a tener mucho anticoagulante, por lo tanto, tendrás que tratar de hacer la canalización de nuevo y seguir recolectando. Si no, no podés utilizar la sangre con exceso de anticoagulante. Bueno, muchos que tuvieron problemas de internet, que se les cortó la luz. Claro, dice que nunca hablan mucho de este tema, pero yo tenía entendido que lo veían en análisis clínico y en médica, que siempre se los da en médica la grima orilla. No sé si no lo vieron.
Sí, sí lo vieron. Sí. Después acá pregunta Noelia, dice, quisiera tipificar la sangre de mi gato, si es accesible para hacerlo en cualquier veterinaria, los kits son difíciles de conseguir. Los kits, vos si querés, Medicatech los vende. Lo que pasa es que vienen, no me acuerdo si eran 10 kits. El año pasado yo averigué y salía a 7.000 pesos los kits. Pero bueno, los laboratorios privados deben tener los kits para hacer la tipificación. Luis dice que lo vio en fisiología hace 200 años. Bueno, simplemente eso. Es decir, en el gato lo ideal es tener la tipificación. Ojo, bueno, Marina, muy bien, gracias. Ojo que en el gato la tipificación del MIC no está, solamente está la tipificación en las tarjetitas esas del A y el B, o AB, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que haya compatibilidad de grupo, porque sean, ponerle 2 gatos A, pero que tengan el MIC y entonces puede producir una reacción transfusional igual. Igualmente, la proporción de gatos que tienen MIC es baja, por lo tanto no hay tanto riesgo, digamos. Y la mayoría de los gatos son A, pero bueno, si tenés la mala suerte de que tengas que no sean compatibles, por eso lo ideal es tener la tipificación. Lo mejor sería hacer en el gato el cross-match, porque ahí también, si tenés incompatibilidad de MIC, bueno, ahí también surge, pero no en la tarjeta. Pero bueno, son distintas opciones que uno tiene. Muchas veces uno ante la emergencia y no haces la tipificación, por lo menos hacer esto de la confrontación de gotas, está bueno hacerlo, y si no se puede tipificar, lo que hay que hacer es consensuar con el propietario o hacer firmar en todo caso su consenso de que lo hace a ciegas sin tener la tipificación y teniendo solamente el cross-match. Son todas cosas que uno tiene que tener cuidado de que después no tenga problemas, ¿no es cierto? Pero bueno, muchas veces uno hace sin tener la tipificación y generalmente, como los gatos la mayoría son A no ser que sean de raza, bueno, no hay mucho problema. ¿Cuánto tiempo se pueden almacenar sin usar los kits? La verdad que no sé, no recuerdo. No recuerdo. Lo que sí por ahí se puede hacer, está bueno, hay muchos lugares donde los colegas, por ejemplo, yo estoy en un grupo de los colegas de Mendoza, ellos están muy conectados entre sí, los colegas de Venado Tuerto, por ejemplo, que están muy conectados, tienen muy buena relación. Está bueno cuando uno trabaja en un lugar, tener conexión con los colegas, decir, bueno, a lo mejor comprar entre varios estos kits que a lo mejor no se usan tan frecuentemente, y tenerlos entre varios, entonces apoyarse en ese sentido, de que, bueno, cuando uno lo necesita, saber que lo tiene y no tener a lo mejor 10 kits, que sabes que vas a usar a lo mejor 2 y el resto no, entonces comprar entre varios y ayudarse en ese sentido. El sistema MIC es con K al final, M-I-K. Es de Mike, se vio en un gato llamado Mike, bueno, se llama Mick, así, sí, como escribe M-I-K. Me parece que en el WhatsApp podés encontrar lo de Mick y todos artículos que sean posteriores al 2007, porque fue en el 2007 que se detectó el Mick este. Igual yo les puedo pasar bibliografía, Les puedo pasar algo de bibliografía. Tenemos una guía hecha de transfusión, es de hace muchos años, pero sirve. Ahí no está lo del MIC, pero les puedo pasar también lo del WhatsApp. Sí, bueno, acá pregunta Agostina, si tengo un sachet, lo uso en un receptor sobre sangre, ¿puedo refrigerarlo nuevamente y usarlo entre las 24 horas posteriores? Si no nos sirve más. En realidad eso es lo que dice la bibliografía. Si tenés medio sachet de sangre y lo tenés que usar a los 3-4 días, y bueno, qué sé yo.
ante la nada uno lo usa. Pero bueno, si tenemos que ajustarnos a lo que dice la bibliografía, eso dice que como es un sistema abierto y vos ya lo utilizaste, hay riesgo por contaminación, sobre todo, de usarlo durante más tiempo, o sea, más allá de las 24 horas. Sí, viste. Pero bueno, si se puede obtener sangre fresca, mucho mejor. Y si no, usarla, qué sé yo. Preguntan si a partir de mayo estaría la posibilidad de hacer prácticos. Si ustedes se acuerdan de la primera charla que tuvimos en la primera clase, en realidad no hay garantías de nada. Nada está garantizado en esto de la pandemia. Todo va a depender de la situación epidemiológica del momento y de las determinaciones que toma la facultad, porque nosotros dependemos, no es lo que nosotros queremos, sino lo que nos permiten hacer. Nosotros mandamos notas, ya se los había contado, mandamos nota a la secretaria académica, al decano, pidiendo la autorización para hacer los prácticos en consultorios y para hacer los talleres. Y si no se podían hacer las dos cosas, por lo menos para hacer los talleres pedimos. Porque bueno, hacer los prácticos en los consultorios dependía de que ustedes trajeran perros y por ahí no estábamos tan seguros de que iban a traer. Entonces, por lo menos, si nos permitían hacer uno, queríamos hacer los talleres, pero no nos dieron el permiso porque, bueno, se prioriza a los chicos que en semio, por ejemplo, en cirugía, en técnica quirúrgica, no han podido regularizar todavía el 2020. Entonces, por eso es esa masa de chicos que se permite ingresar, porque no puede haber más de 90 personas en forma simultánea entre agronomía y veterinaria. O sea que no tenemos ninguna certeza, ¿no? Me dijeron, esperamos a fines de abril, principios de mayo, y ahí vemos cómo estamos epidemiológicamente, y bueno, y sí, ojalá podamos, porque todos tenemos ganas de estar en la universidad y de tener contacto, de conocerlos. La verdad que no les conocemos ni las caras. Así que ojalá podamos. No se pierde de mucho. Sí, se están sumando casos. No estamos yendo para mejor, sino que estamos yendo para peor. Pero bueno, veremos. Fue corto. Si no tienen más dudas, nos veríamos entonces